Buenos días. Esta es la clase número 5 del curso Capacitación en el manejo de base de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es también un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy comenzaremos con una introducción al estudio de las vías metabólicas, accediendo a las principales bases de datos que nos permiten este tipo de estudios. Veamos un ejemplo al enfrentar un tema en estudio. Supongamos que deseamos estudiar las hormonas tiroideas. Conocemos que las hormonas tiroideas tienen como base estructural la tironina, que podemos ver en esta estructura, y que según la cantidad de iodos reemplazados en la posición 3, 5, 5' y 3' pueden generar diferentes compuestos, como por ejemplo la T4, que tiene iodos en posición 3, 5, 3' y 5', la hormona T3, que tiene iodo en 3, 5 y 3', la T3 reversa, que tiene iodo en 3, 3' y 5', y algunos otros compuestos como por ejemplo los derivados sulfatados. Como ya hemos visto en las 4 clases anteriores, si quisiéramos obtener información respecto de estas estructuras, comportamiento, capacidad de disolución, ligamiento a proteínas, deberíamos remitirnos a bases como HMDB, DRUGBank o PubChem. Ahí encontraremos información detallada de los aspectos que deseamos. Pero si ingresamos a las vías metabólicas, ya veremos a estas estructuras participando de diferentes procesos químicos. Por ejemplo, en este esquema vemos un ejemplo del proceso de síntesis de las hormonas tiroideas. Como ya sabemos, las hormonas tiroideas se sintetizan en una célula conocida como célula folicular, que se encuentra en la tiroide y cuya secreción es enviada al coloide. ¿Cómo funciona este mecanismo? Es un mecanismo integrado que depende también de la interrelación con la hipófisis y el hipotálamo. Como ya sabemos, el hipotálamo genera factores liberadores, como el TRH, que es estimulado por algunos efectos como por ejemplo el frío. TRH se va a unir a receptores en las células tirotropas de la hipófisis, estimulando la secreción de la hormona estimuladora de tiroide o TSH, que tiene receptores de membrana en la célula folicular asociados a proteínas GS y GQ. La unión de TSH desencadena un proceso que sintetiza una proteína conocida como tiroglobulina, que por la acción de la enzima dual oxigenasa que genera peróxido de hidrógeno y la tiroperoxidasa, en los residuos de tirosina se le va a incluir iodo, formando los compuestos conocidos como MIT, DIT, T3 y T4. El iodo es proveniente de la sangre y llega hasta el coloide utilizando un mecanismo de symporte entre el sodio y el iodo y un mecanismo de contratransporte con el cloruro. Cuando se requieran las hormonas, van a ser endocitadas, van a ser procesadas lisosomalmente y producidas al plasma, que se van a unir a globulinas como la thyroxine binding globulin o la transtirretina, dado que estas hormonas son hormonas con características hidrofóbicas. Referido a estos procesos metabólicos, tenemos numerosas enfermedades asociadas. En este esquema vemos un breve resumen. Por ejemplo, si hay un déficit en el gen a partir del cual se genera la proteína que origina TRH, tendremos una enfermedad conocida como hipotiroidismo central. Si tuviéramos anticuerpos anti el receptor de TSH, tendríamos la enfermedad de Graves. Si tuviéramos un déficit de TSH receptor que reconoce a TSH, tendríamos el hipotiroidismo congénito simbocio tipo 1. Y así sucesivamente tendríamos numerosas
enfermedades de origen genética asociada a cada una de las proteínas de este proceso. El problema que se nos plantea ahora es, ¿dónde encontramos esta información? Cuando nosotros deseamos información actualizada, información dinámica y vinculada entre sí, ¿a dónde nos decidimos? ¿A dónde nos dirigimos? Y es lo que veremos a continuación. Bien, veamos entonces una búsqueda de información respecto de las hormonas tiroideas. Una base recomendable para buscar ya procesos celulares o procesos metabólicos es la base www.genome.jp, como vemos acá. Acá hemos accedido, tenemos varias información, pero nos vamos a concentrar en rutas metabólicas, que es Pathway. Acá tenemos en primer lugar metabolismo, donde ya veremos más adelante vías metabólicas en particular, pero hoy nos vamos a centrar en sistemas. Acá en sistemas los tenemos divididos por diferentes sistemas, por ejemplo, sistema inmune, sistema endocrino. El tema que nosotros estamos trabajando es el sistema endocrino relacionado a tiroides, y acá vamos a encontrar síntesis de hormonas tiroides, por ejemplo. Entonces accedemos a síntesis de hormonas tiroides y acá tenemos un esquema parecido al que estábamos trabajando, donde cada recuadro representa a una proteína o una molécula que participa en los mecanismos celulares. Estas vías metabólicas no todas ocurren, pero en este mapa en particular lo tenemos dividido como una red. Entonces nosotros podemos acá resaltar algunas partes. Por ejemplo, acá tenemos el mecanismo de señalización de TSH y tiroglobulina. O sea que si marcamos acá, nos va a quedar resaltado cuáles son las partes involucradas en la síntesis de tiroglobulina. Lo mismo, por ejemplo, el transporte de ioduro, que tenemos acá, y entonces podemos identificar fácilmente cuáles son las proteínas involucradas en cada uno de estos procesos. Entonces, esto permite, digamos, acceder rápidamente cuando uno busca algo en particular, ¿no es cierto? Luego, cuando nos queremos referir a un componente en particular, por ejemplo, si quisiéramos la tiroperoxidasa o el receptor de TSH o el propio TSH, cualquiera de ellos, lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, con tiroperoxidasa es posicionarnos y hacer clic sobre ella. Cuando hacemos clic nos lleva a un sector donde tenemos información sobre la tiroperoxidasa. Vemos el nombre de la enzima por el cual podríamos y la numeración. Una cosa importante relacionada acá a la enzima es, por ejemplo, las enfermedades. La dishormogénesis tiroidea está relacionado a esta proteína en particular, y cuáles son las drogas con las que se tratan enfermedades relacionadas a un déficit asociado a esta proteína. Acá hay información bastante interesante. Si quisiéramos seguir con información sobre la tiroperoxidasa, que sabemos que es una proteína, podemos ir a otras bases de datos. Acá tenemos varias bases de datos, siempre cuando nos interesa información sobre proteínas, específica información sobre proteínas, bueno, UniProt es una base de datos muy útil. Entonces de acá podemos navegar directamente hacia UniProt. Bueno, acá estamos entonces accediendo a la base UniProt desde el link externo de la base KEGG. Acá tenemos este símbolo en amarillo, nos indica que pertenece a, como podemos ver ahí, es una proteína, una entrada en la base de datos que es controlada y que pertenece a SwissProt. Acá tenemos un menú en el cual podemos acceder a diferentes puntos referidos a esta proteína. La peroxidasa tiroidea, perteneciente a humanos. Este es el número de la enzima, es C11118, este es el nombre del gen,
tiene 933 aminoácidos y la evidencia que hay es a nivel de proteínas, quiere decir que esta proteína ha sido encontrada. Y acá tenemos un dato importante que es el Annotation Score, 5 sobre 5. Esto nos da una idea de la certeza de la información que hay. Cuanto más cercano a 5 el score, 0 sobre 5 sería lo mínimo, 5 sobre 5 es lo máximo. Muy bien. Acá nos explica la función de la proteína en la iodación de la tiroglobulina. Y acá nos muestra la reacción catalítica. Es peróxido de hidrógeno con iodo y que produce ioduro, que produce diiodo que luego se adiciona a la proteína. Acá vemos la reacción escrita en términos. Muy bien. Y acá tenemos la reacción con las moléculas de tirosina. Sabemos que el ioduro con peróxido de hidrógeno y tirosina forma tiroglobulina con yodo adicionado en la posición 3. Luego se le puede adicionar en la posición 5 y también en las posiciones 3' y 5' para formar la T4 o tetrayodotironina. Vemos el detalle de los cofactores, necesita calcio, necesita grupo hemo, y la vía metabólica a la que pertenece nos indica acá, que ya la conocemos, es la biosíntesis de hormonas tiroides. Acá hay algunas características respecto de la proteína. Lo que tenemos representado acá por esta barra es la proteína y cada uno de estos números es el aminoácido. Acá está el aminoácido 1, acá está el aminoácido 933. Y tenemos acá abajo una serie de datos. Este número que tenemos acá es el número de aminoácido en el cual se producen cierto efecto o se unen ciertas cosas. Por ejemplo, en el aminoácido 238 tenemos un sitio de unión al grupo hemo de manera covalente. En el 239 tenemos el sitio activo, es un aceptor de protones, después tenemos varios sitios de unión a calcio. Entonces, bueno, eso es lo que vamos analizando cuando tenemos que estudiar a una proteína. Muy bien. Vamos a pasar un poco esto. Acá tenemos algunas palabras clave. Es una peroxidasa, pertenece a óxido reductasas. Los ligandos calcio, hemo, un poco la repetición, tiene hierro también. Como es una enzima, tiene links a otras bases, como por ejemplo la base Brenda, que tiene gran cantidad de información respecto de enzimas. Haciendo clic acá podemos ir. Muy bien. Acá tenemos los nombres. El nombre recomendado es peroxidasa tiroidea. Acá está el número. Y TPO sería el nombre corto o la abreviatura que se utiliza habitualmente. Perfecto. Vamos a ver ahora. Acá nos indica la ubicación subcelular. Nos dice que se ubica en membrana y que es una proteína de membrana de un simple paso a través de la membrana. Y se ubica una de sus isoformas, la isoforma 3, en la superficie celular. Muy bien. Acá tenemos otra vez la representación de la proteína y con sus aminoácidos, y acá tenemos la distribución topológica de los dominios. Tenemos un dominio extracelular que va desde el aminoácido 19 al 846, que sería lo que está marcado acá en rojo hasta acá. Después tenemos un transmembrana del 847 al 871, que sería esta porción,
y luego un dominio citoplasmático que va de la 872 a la 933. Esa es la distribución. En general, en todas las proteínas, esta descripción que estamos haciendo la vamos a hallar para todas las proteínas, tienen todo el mismo orden. Acá tenemos una patología, la dishormogénesis tiroidea 2A, que nos dice que es una enfermedad causada por variantes que afectan al gen que codifica esta proteína. Da una breve descripción y acá nos da un link para ir a la base OMIM, que ya veremos, que son una base de datos con enfermedades de herencia mendeliana. Y acá nos da las variantes de esta enfermedad. Como esta enfermedad está asociada a variaciones en el gen, la variación en el gen puede caer en diferentes aminoácidos. Entonces acá nos está dando las diferentes variantes, tienen diferente número, nos indica en qué aminoácido se produjo el defecto y qué aminoácido se cambió por qué. Acá dice que D se puso en lugar de N, A se puso en lugar de T. Recordemos, los aminoácidos los podemos dar con como vimos en la clase anterior, a través de un código de una letra. Entonces estos aminoácidos están representando cuáles se han cambiado. No tiene sentido en este momento ver cada uno de ellos, pero como podemos ver, el listado es bastante importante. Acá tenemos otra forma de representarlo. Muy bien. Como podemos ver, acá estamos en enfermedades. Acá tenemos, si seguimos viendo, acá tenemos el procesamiento. Nos dice que tiene un péptido señal que va del 1 al 18, que está representado de esto, y luego la cadena es el resto de los aminoácidos constituyen la cadena. Acá nos indica que hay sitios de glicosilación, por ejemplo en el aminoácido 129, puente disulfuro del 142 al 158, del 259 al 269 y del 263 al 286. Los puentes disulfuro acá están marcados por esta representación, un puente en color verde. Y las glicosilaciones están representadas a través de estas líneas que tenemos acá. Esto es el procesamiento. Después acá el procesamiento post-traduccional, como tiene glicosilación, obviamente lleva glúcidos, y hay un corte en el extremo N-terminal porque se le corta el péptido señal. Así que bueno, esta información y mucha más iremos viendo a lo largo de este curso. Volvamos hacia atrás. Entonces, nosotros estábamos acá en la tiroperoxidasa y habíamos dicho, de acá de base de datos no habíamos UniProt. Como habíamos dicho, acá teníamos enfermedades. Ahí vimos en UniProt que esta enfermedad estaba mencionada, pero también podríamos ir desde acá. Si vamos desde acá, hacemos clic y acá nos lleva a la enfermedad, donde tenemos una descripción. Es una enfermedad del sistema endocrino, cuál es el nombre, y tenemos acá los genes asociados a esta enfermedad. Como podemos ver acá, la tipo 2A es la asociada a la tiroperoxidasa, que es la que estábamos estudiando, pero vemos que hay otras dishormogénesis tiroidea asociadas a otros genes, como por ejemplo acá un transportador de sodio, etc. Entonces, y por supuesto acá tenemos referencias que son de muchísima utilidad. Siguiendo con esto, como habíamos visto, tenemos la enfermedad asociada a la proteína y también tenemos drogas que se utilizan en esto. Por ejemplo, el metiltiuracilo, si quisiéramos saber sobre él, podemos hacer clic acá y esto nos va a llevar a el metiltiuracilo dentro de la base Genome, la base Keck, seguimos, donde tenemos su nombre, la fórmula en particular. Acá nos indica qué clase es un agente antitiroideo, y nos dice la eficacia, es
es un inhibidor de la síntesis de hormonas tiroideas. Por eso el metiltiuracilo se utiliza como una droga antitiroidea cuando hay hipertiroidismo. Y acá podemos ir a otras bases de datos, si deseamos información, si esto es relativamente pequeño por lo que estamos buscando, queremos algunos datos más, podemos ir a otras bases de datos. De acá PubChem sería quizás la más útil. Entonces si vamos a PubChem, acá llegamos a esta base donde tenemos un menú que podemos ir eligiendo diferente información, o bien ir recorriéndola. Acá tenemos la fórmula y vamos a ir encontrando información que pueda sernos de utilidad. Ya vamos a ver otras bases de datos relacionadas a drogas que puedan ser más útiles y más amplias. Muy bien. Volvamos entonces para atrás. Estamos acá. Y entonces volvamos a este esquema que ya hemos visto. Acá tenemos también una cosa importante cuando entramos a estos esquemas, esto que dice Show Description. Si ampliamos, acá tenemos un breve texto que nos describe este esquema, que también puede ser de mucha utilidad. Veamos un detalle y una aplicación un poco más compleja de estos esquemas. Supongamos el receptor de TSH que estamos estudiando. Si hacemos clic en él, como ya hemos visto anteriormente, esto nos lleva a una descripción. Pero supongamos que nosotros estamos estudiando el receptor de la hormona estimulante de tiroides, pero la queremos estudiar en diferentes especies, o son dos especies animales las que estamos estudiando. El mecanismo para obtener información de este tipo, en general lo encontramos con más facilidad en otras bases. Por ejemplo, si nos vamos acá a la base UniProt, como ya conocemos, llegamos así en UniProt al receptor de tirotropina o receptor de TSH. Como dijimos, nosotros si quisiéramos, ya vimos cómo usar UniProt para estudiar una proteína, pero en algunas circunstancias podemos querer comparar el receptor de tirotropina humano con algún otro receptor. Entonces lo que nos conviene es buscar todos los receptores de tirotropina. Podemos copiar acá el nombre, lo pegamos en esta ventana y buscamos. Acá nos busca, tenemos el receptor de tirotropina y tenemos diferentes especies. Si nosotros quisiéramos comparar, por ejemplo, el receptor de tirotropina humano con el receptor de tirotropina en el ratón, bueno, lo podríamos hacer como hemos visto hoy, comparando algunos parámetros. Por ejemplo, el receptor de tirotropina humano tiene 764 aminoácidos y el de ratón tiene la misma cantidad. Podríamos ir a uno de ellos, por ejemplo, vamos al humano, podemos ir acá al procesamiento y ver los sitios de glicosilación, los puentes disulfuro, el péptido señal, tiene un péptido señal que va del 1 al 20. Si volvemos ahora al de ratón, que es este, y nos dirigimos al mismo sitio, podemos ver, bueno, el péptido señal ya es más grande, es de 21, sigue teniendo 764 aminoácidos, y después tendríamos que ir viendo comparando estas tablas, y los sitios de glicosilación y los sitios de los puentes disulfuros coinciden numéricamente. Lo mismo con respecto a los aminoácidos, puede tener 764 aminoácidos y no ser exactamente los mismos. Entonces vamos a tratar de hacer una comparación utilizando otra herramienta. La vamos a hacer volviendo a esta tabla. Entonces nosotros marcamos acá, el que nos interesa es el receptor de TSH en humanos comparado con el receptor de TSH en ratón. Marcamos los dos y acá tenemos una herramienta que se llama Alinee. Vamos a hacer clic sobre ella.
Entonces, al haber entrado en la herramienta, lo que vamos a hacer es correr el programa al inicio. Esto lleva un tiempo, acá nos está mostrando, nos queda una historia de las que hemos hecho antes. Acá nos dice que se ha completado. Si hacemos clic sobre completado, acá nos aparecen las proteínas. Lo que podemos ver es en la parte superior está la proteína humana, en la parte inferior está la proteína ratón. Como vimos, tenían 764 aminoácidos y vemos que ambas tienen la misma longitud. Y acá nos da secuencias que van yendo hasta un determinado aminoácido. Acá en la primera línea va del aminoácido 1 al 63. Como podemos ver, lo que está en color lila son aminoácidos que coinciden, los que están en otro color no coinciden. Acá nos muestra en color rojo el péptido señal, que era de 20 aminoácidos en humano y de 21 aminoácidos en el ratón. Tenemos algunas otras cosas que podemos, acá por supuesto podríamos descargar, pero acá tenemos algunas propiedades que podemos ver y resaltar. Por ejemplo, propiedades físicas, acá podemos resaltar aquellos aminoácidos que tengan alguna característica en especial, por ejemplo los aromáticos. Ahí lo que nos está mostrando en color azul son los aminoácidos aromáticos. De la misma manera podemos ver los alifáticos, esto dentro de propiedades físicas. Y propiedades estructurales, podemos ver ciertas formas, digamos, de la proteína, por ejemplo, hélices. Vamos a marcar en diferentes colores los sitios donde tenemos hélices y ver si son coincidentes o no. Entonces, bueno, esto es de mucha ayuda a la hora de estudiar proteínas, especialmente cuando enfocamos aquellas que tienen la misma función pero que pertenecen a diferentes especies. También acá tenemos algunos datos que son de utilidad. Por ejemplo, acá la matriz de porcentaje de identidad. Acá tenemos humano, acá tenemos ratón. Acá esta columna es humano, esta columna es ratón. Lo que nos está diciendo en esta comparación es que humanos con ratón tienen un 86,91% de similitud en sus aminoácidos. Y lo mismo acá abajo, ratón 86,91 con humanos. Y acá tenemos algunos otros datos también, que es otra forma de presentarlo, que es bastante útil. Acá tenemos lo mismo que vimos hoy, el alineamiento, donde está identificado humanos y ratón, los diferentes aminoácidos, donde hay asterisco, quiere decir que hay coincidencia del aminoácido, como podemos ver, y donde hay un punto no tenemos coincidencia y vemos qué aminoácido fue reemplazado. Acá tenemos, por ejemplo, la posición 4, una alanina, fue reemplazado por una glicina. Bueno, y así podemos recorrer toda nuestra proteína. Vemos que en algunos lugares, por ejemplo, hay ciertos sectores donde está muy conservada la estructura y toda la zona de coincidencia, mientras que otros sectores tienen bastante más diferencia en su secuencia de aminoácidos.